con un programa denominado Cultura que Alimenta y Cura, adolescentes y adultos jóvenes en conflictos con la ley pudieron, a través de la letra y música entonada por el dueto Mariana y Mariano, activar sus hemisferios cerebrales, elevar la producción de serotonina y eliminar sustancias nocivas productoras de tristeza y violencia. En un ambiente que al principio se antojaba frío e indiferente, pero que alcanzó el clímax cuando jóvenes del sistema de internamiento de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes se sumaron a la letra de las canciones y entre aplausos y risas agradecieron que este programa, enfocado a grupos vulnerables que por algún motivo no pueden asistir a recintos públicos, llegara hasta ellos a través de la coordinación entre el sistema penitenciario y la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión San Nicolás de Hidalgo. Todo el sistema al pueblo. Los saludamos con el gusto de siempre este viernes 15 de julio a través de la señal de la radio y la televisión pública de Michoacán. Nos da mucho gusto que esté con nosotros en este tiempo de transmisión, en esta información que tendremos para usted, lo más relevante acontecido hasta el momento. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Héctor Tapia. ¿Cómo estás, Héctor? De maravilla, estoy genial. También me da muchísimo gusto saludar a quienes nos siguen a través de nuestras frecuencias. Les recordamos que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, pero también en nuestra página web en el www.sistemamichoacano.tv. Ahí también puede encontrarnos completamente en vivo. Aprovecho para saludar también a nuestra compañera intérprete de lengua de señas, Yurén Valencia Heredia, que nos va a acompañar a lo largo de esta hora de transmisión. Pero ¿qué les parece si vemos un avance de lo que tendremos durante esta jornada? Comenzamos. Diputados del Congreso de Michoacán aprobaron la reestructura de la deuda pública solicitada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantan plantón que mantuvieron por 32 días en el centro histórico de Morelia. Incrementan los casos de ciberacoso por fraude de préstamos en línea. Y además, impera la incertidumbre en el sector hotelero de Morelia ante una quinta ola de COVID-19 durante la temporada vacacional. Comenzamos con la información. Y bueno, en el Congreso del Estado se esperaba ya con mucha ansiedad una discusión a partir de un planteamiento que hizo el Ejecutivo del Estado para reestructurar y refinanciar la deuda pública del Estado. Finalmente, la tarde de ayer, los legisladores ahí en el Congreso terminaron aprobándola. Con 35 votos a favor, 2 en contra, hoy los diputados del Congreso del Estado aprobaron la solicitud del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para reestructurar la deuda pública de 19.562.789.493 pesos, consistente en 15 créditos y por los cuales el pago mensual asciende a 194.374.000 pesos. Eso permitirá lograr economías de hasta 50 millones de pesos, es decir, con la reestructuración, el pago a la banca quedaría en 149 millones de pesos mensuales. En los 5 años que le quedan al gobierno de Bedoya, el ahorro sería de unos 2.700 millones de pesos. Aprobado en lo general y en lo particular por la 75ª legislatura, el dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, la contratación de financiamiento y operaciones relacionadas para el refinanciamiento y/o la reestructura de la deuda pública a cargo del Estado y la afectación del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas como fuente de pago. Se trata, dijo la diputada Seira Alemán, presidenta de la Comisión de Hacienda, de dar mejores condiciones de pago al propio gobierno que se traduce en beneficios para Michoacán. Durante la sesión, algunos diputados fijaron postura en torno al endeudamiento de 4,000 millones de pesos a la salida del gobierno de Silvano Aureoles. ¿Dónde quedaron esos recursos? Dijeron. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes.
Y contar con la opción de elegir entre la maternidad o el aborto es un derecho a decidir de las mujeres. Esto lo señalan activistas de Marea Verde. Integrantes de la Asociación Marea Verde Michoacán calificaron como ambiguas las iniciativas de ley que se han venido empujando en el Congreso local respecto a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. La activista Elidet García manifestó que el Congreso no debe utilizar los programas sociales para restringir y limitar los derechos. Por una parte, tenemos este decreto recientemente promulgado, en donde de una forma muy ambigua, pero también tramposa, se empiezan a gestionar narrativas de discursos de protección a los embriones, incluso esto contraviniendo las últimas sentencias de la Suprema Corte de la Nación, pero también hay otras cosas que nos preocupa y que se articulan con esto. El aumento, por ejemplo, esta iniciativa del aumento a las personas que induzcan los abortos voluntarios o con consentimiento, que puede afectar a las acompañantes de aborto que hacen que el acceso al aborto se materialice en contextos donde no está legalizado y por el contrario está penalizado y criminalizado socialmente. Consideraron que los derechos humanos no se consultan, sino que se garantizan al referirse a la consulta ciudadana que se contempla realizar respecto al tema del aborto. Que también tiene que ver con no reconocer que los derechos humanos no se consultan, se garantizan y se protegen, ¿no? Esta idea de colocar en una consulta ciudadana y además una consulta ciudadana electrónica que dejaría más de la mitad de la población de Michoacán sin poder participar, con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, va en contra de los principios constitucionales. Por otra parte, no solamente evidenciamos que existen estas iniciativas, sino también evidenciamos que existe violencia política contra las mujeres congresistas que han avanzado en una agenda de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En rueda de prensa virtual exhortaron a los diputados a no malversar las exigencias de las mujeres y no restar espacios de participación públicos. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Y la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres michoacanas, Tamara Sosa Lanís, hizo un llamado al Congreso del Estado a que revisen con cuidado lo que están aprobando para evitar incurrir en violaciones y regresiones a los derechos humanos de las mujeres. Esto al ser cuestionada sobre la iniciativa presentada para la reforma a la Ley de Desarrollo Social que pretende conceder derechos de al producto de la concepción desde el momento en que la mujer conoce la existencia de un embarazo, que presentó el diputado petista Baltasar Gaona García. Yo creo que no hay mucho que decir. Yo creo son temas que tienen que resolverse al interior del Partido del Trabajo. Pues entiendo que ya hay una posibilidad ahí de que pudiera revisarse su militancia, lo cual me parece pues muy positivo porque no está reflejando lo que sabemos que es el Partido del Trabajo. Entonces eso es importante que se haga. Hacer un llamado para que se les escuche, igual que se escucha a los diferentes sectores. Están representando a una voz importante en el Estado. Estamos hablando de los derechos humanos de las mujeres, somos la mayoría de la población. Yo creo que se nos debe dejar de tratar como la minoría y ellas definitivamente están hablando por los derechos humanos de las mujeres. Debe haber una respuesta por igual a todos los grupos que se van a manifestar y que van a expresar su sentir. Se les debe dar el mismo trato, así como se hacen mesas para recibir a diferentes sectores, también se debe recibir a los movimientos de colectivas feministas. Y luego de 32 días, la sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, en su fracción Poder de Base, retiró el plantón que mantenía frente a Palacio de Gobierno. Aquí el reporte. Integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, sección 18 en Michoacán, levantaron el plantón que mantuvieron durante 32 días frente a Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Morelia, luego de la reunión sostenida con el gobierno estatal y en el que se determinó establecer mesas de negociación para dar salida a las demandas pendientes con el magisterio. Benjamín Hernández Gutiérrez, líder de la fracción Poder de Base, señaló que se les ha planteado una ruta de solución respecto a los problemas más urgentes o agudos. No obstante, eso no significa que dejen de lado los pendientes menores, para lo cual es necesario generar una relación trilateral con los gobiernos estatal y federal. Aquí lo que se nos informa es que de común acuerdo con gobierno del Estado y federal
nos toman la palabra de revisar caso por caso y lo que se justifique de los compañeros trabajadores se pagaría y regularizaría. Esta es la parte, queremos entender que obviamente lo fundamental aquí era el recurso, por lo que se informa, esto quiere decir que el gobierno federal pues nuevamente apoyaría al gobierno del estado para regularizar la situación para con los compañeros. En ese sentido, dejó ver que sería la federación la encargada de solventar económicamente lo que corresponde al personal de apoyo y auxiliar que no cuenta con relación laboral formal con la Secretaría de Educación en el estado. Aunado a ello, insistió en la problemática que viven los trabajadores que una vez jubilados dejan de recibir atención en el ISSSTE. Aquí lo que se trabajó ya es una ruta donde el gobernador del estado, junto con el ISSSTE o en mesa de trabajo con el ISSSTE, verían esa ruta de que se concrete ya la atención de los trabajadores estatales después de jubilarse, que es un viacrucis que venían padeciendo los compañeros, dado que había por ahí un acuerdo que es el que se revisaría, el hecho de que el acuerdo estipula muy claro que solamente la atención médica se daría hasta que el momento en que estén en activo, una vez terminando, ya no. Entonces ahí ya está trazada una ruta con avances. Entonces, insistimos, toda esta parte le vamos a ir dando seguimiento de manera muy puntual, de manera tripartita, gobierno del Estado, federal y sección 18. El líder magisterial no descartó regresar a su movilización en caso de que se incumpla con algún punto de sus demandas. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Muy bien, ya levantado este plantón, podrá por fin respirar el centro histórico de la capital michoacana, que se había visto afectado por más de un mes con estas actividades de protesta. Y justamente yo creo que tendrá el reporte más a detalle también nuestro compañero José Antonio Zamudio, director de Exeni, con quien platicaremos cómo se encuentra la capital michoacana el día de hoy. Muy buenas tardes, Pepe Toño. Hola, ¿qué tal, mi querido Héctor, mi querida Vero? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, aquí ya en viernes. Ya finalmente viernes, pero... ya me dan miedo los viernes, Vero, ¿Qué cosa? Y luego viernes de quincena, amigo. Sí. Viernes de quincena, viernes de lluvia, viernes de inicio de vacaciones para muchos, viernes de actos de clausura, viernes de obras, y en donde también, bueno, pues con esta situación del plantón les voy a platicar los detalles. 9 de la mañana comenzaron poco a poco, paulatinamente, a retirar las estructuras metálicas de lo que son las carpas, las casas de campaña y al exterior del Palacio de Gobierno. De igual forma, las estructuras metálicas de los puestos de los comerciantes que se habían sumado y que también incluso se habían extendido a la Plaza Melchor Ocampo, que ayer les comentaba al respecto. Pero no es nada más que se retiren, mi querido Héctor, porque todavía falta realizar labores de limpieza. Ya se encuentran listos los trabajadores de la Dirección de Aseo Público del Ayuntamiento de Morelia en el lugar. Por ello todavía encontrará algo de contratiempos viales en el perímetro del centro histórico. Eso es por un lado. Por otro lado, ahora bien, viernes de quincena, la primera del mes de julio, contratiempos viales en número 1 y más álgido, Calzada La Huerta, ahí donde están los centros comerciales, hay varias instituciones financieras, por ello mayor aforo vehicular. Número 2, invariablemente, Enrique Ramírez Miguel y Camelinas. Número 3, en Camelinas y Ventura Puente, aquí son dos factores, los bancos que se encuentran en esta zona y el Teatro Morelos, en donde, bueno, pues son distintas las actividades que se están realizando con miras al fin de cursos. Por ello también tenemos un estacionamiento que se ha formado en la calzada de Ventura Puente, entre Ticateme, donde está el DIF municipal, y con dirección hacia el cruce con Camelinas. Luego entonces, siguiendo en ese tenor, también en los teatros del centro de la ciudad, el Teatro Campo, el Melchor Campo, el Teatro Samuel Ramos, son algunos de los que también han sido utilizados este viernes y que seguirán todavía en esta inercia para los actos de clausura. Hay todavía escuelas, tanto públicas como privadas, que todavía este viernes tuvieron actividades académicas normales. No todas, no todas, algunas ya con actos de clausura, otras con actividades académicas, y las que tuvieron actividades académicas hoy es su último día, de acuerdo a lo que nos han señalado. Las menos todavía seguirán la semana entrante, pero ya son contadas, por así decirlo. Pero también viernes de mucha gente
pues tiene ya la posibilidad de vacaciones 2 semanas o una de lo que resta la segunda quincena del mes de julio, y por ello también ya más aforo vehicular en la salida a Pátzcuaro y en la salida a Salamanca. Por cierto, los que se van a la playita o los que se van a la Tierra Caliente, precaución, esto nuevamente a la altura, bueno, antes de llegar a Nueva Italia, hay reducción de carriles por trabajos de mantenimiento a la vialidad por parte de la constructora concesionada a esta autopista. Hay que manejar con precaución si es que usted va hacia Nueva Italia o con dirección hacia el puerto de Lázaro Cárdenas. Y las obras del libramiento, del reencarpetamiento, también todavía con algo de rezago a la circulación. Hay grava suelta, todavía no está balizado, entre periodismo y con dirección hacia Casa de Gobierno, y van a continuar este día. También se prevé en un rato más la colocación de traves o de ballenas ahí en el puente de Ciervo de la Nación y periodismo, para que también lo tomen en consideración. En síntesis, el viernes en Morelia y en sus salidas, complicado en este momento. Y vaya el cruce de Mil Cumbres hoy por la mañana, bueno, pues estaban desviando, pudimos percatarnos de eso, y más adelante tomas vías alternas y pues sale la misma, ¿no? Porque no sabe, todo el mundo se va por otro lado y no llegamos en tiempo. Exactamente, es un embudo, es un cuello de botella, tanto Mil Cumbres como Salamanca. Con la lluvia se hace mucho lodo y obviamente el tránsito vehicular también se ve mermado en su andar. Pues hay que tener mucho cuidado y además, bueno, ojalá que tengamos un buen augurio para estas vacaciones en nuestro estado. Por un lado, la reactivación de la economía, pero por otro lado, estos contagios que están subiendo. Entonces, la invitación, Héctor, la invitación, Pepe Toño, es que seamos conscientes de que nos debemos cuidar nosotros y también cuidar a los demás. Así es, la primera situación que debemos de tomar en cuenta es nuestro autocuidado y ser responsables ante cualquier síntoma, pues para no andar. Si es que estamos contagiados, pues no es nada siendo un contagiadero bárbaro. Perfecto, Pepe Toño, muchísimas gracias por este reporte tan amplio de cómo se encuentra no solo la capital michoacana, sino también las salidas de nuestro municipio. Con muchísimo gusto, querido Héctor, querida Vero, les mando un fuerte abrazo y que tengan un extraordinario fin de semana, y seguimos al pendiente a través de las redes sociales del Sistema Mexicano de Radio y Televisión. Un abrazo para ti, bonita tarde. Un abrazote, hasta pronto. Nos vamos Muy a bien. la pausa. Así es, vamos a hacer nuestra primera pausa. Quédense con nosotros aquí en la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Tenemos más sin que compartirles, así que quédense con nosotros. Al pueblo. Cultura, gastronomía y tradición en el Cantoya Fiesta y Color de Paracho, Michoacán. Presencia y admira las formas únicas en más de 300 globos de Cantoya que tocarán el cielo. Asiste del 15 al 17 de julio. Casa de la Cultura, a partir de las 8 horas. Te esperamos. Ayuntamiento de Paracho. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Ya escuchar idetaru buena cuarot kuramar pero tu cuaren nakindesk eras purecher engax huecan haka karans cuaren kuramu cuarñaran mandan pinda cuarechar himbo pimari shatix ine iret purecher escax niwak mokun kuramar perataru siman urien yaman huerati kamae quas kama ulyu kutlihamberi Kane kuka para cuesti huchet mite transqua ineri himbo kundan tasinga. En apoyo a tu economía, ampliamos la fecha para el canje de placas sin multas ni recargos. Aprovecha hasta el 30 de septiembre para realizar tu trámite. Para conocer los requisitos, ingresa a secfinanzas.michoacán.gov.mx. Para realizar tu trámite en línea, ingresa en tramita.michoacán.gov.mx o acude a las oficinas de rentas de Morelia e interior del estado. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Pues la verdad ya casi no veo televisión abierta porque el contenido que manejan en estos noticieros es mucha violencia, mucho grito y de por sí el ambiente como está y luego
siento que contribuye más a que se genere más causa que ya hay. Pondría contenido que tuviera muchos valores para ver si así nos enseñan otras cosas. Regresamos con más a las 2. Gracias por continuar con nosotros. Estamos listos para seguirle llevando hasta su hogar esta información. Ojalá que nos esté escuchando y viendo a través de las señales de la radio y la televisión pública de Michoacán. Y con la confirmación de 1,190 nuevos casos de COVID-19 en la entidad, el reporte de la Secretaría de Salud en Michoacán indica que existen 7,822 casos activos de la enfermedad, mientras que la ocupación hospitalaria se registra cerca del 7% con 43 pacientes hospitalizados, uno de ellos intubado. Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan fueron los 3 municipios con más casos positivos en esta jornada. Y bueno, pues precisamente para hablar de esto y más, le damos la bienvenida aquí en el estudio a Fabio Silagua Silva, epidemiólogo y doctor de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud, quien nos viene a hablar justamente qué hacemos cuando tenemos un paciente COVID en casa y bueno, hablar justamente de esta conciencia y de esta prevención que ya le hemos venido dando cuenta a través de los medios y que pues ya debería ser más asequible para todos nosotros. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí, de verdad que es muy valioso para nosotros poder continuar, seguir llamando a esta conciencia a nuestra gente. ¿Por qué? Porque se han relajado las medidas y eso lo sabemos todos y un poco es el hartazgo, ¿no? De tanto tiempo esta pandemia, que ya queremos convivir más, que ya queremos pues estar con los nuestros y hacer nuestra vida normal. Pero ¿qué está ocurriendo? Que siguen los contagios, incluso vienen a la alza, usted me decía antes de iniciar la entrevista, y viene el pico más grande. Sí, todavía esperamos más casos, sobre todo la semana que entra, la probabilidad de que nos aumenten más los casos que llevamos hasta ahorita. Y tiene usted razón, esta temporada pasó como cuando sale uno de secundaria a la prepa, que ya el maestro no te exige que estés adentro y nos relajamos todos, ¿no? Anduvimos por todos lados, se nos olvidó que dentro de los espacios cerrados debíamos de haber seguido usando cubrebocas, debía de seguir el lavado de manos y el que se sintiera mal pues aislarse. Entonces la consecuencia de esta parte de que se relajaron las medidas sanitarias, aun cuando se había dicho que COVID no terminaba, que no terminaba la pandemia, que de hecho se había hecho endemia y que había que seguirnos cuidando y saber convivir con el virus. Y además esta confianza se generó porque la mayoría de la población ya tiene vacunas, entonces decían, bueno, ya esto se ha hecho endemia y además ya estamos vacunados, ya no corremos este riesgo, doctor. Así es. La parte de la vacuna nos ha ayudado mucho. En esta variante y subvariante de Omicron fue lo que nos protegió. Por eso la ocupación hospitalaria ha sido muy baja y la letalidad, o sea, los que mueren por COVID también fue muy bajo, precisamente porque estuvimos protegidos con Omicron. Pero ya se habla de una variante, Pegasus, que esperemos que bueno, estamos esperando que pudiera acercarse porque ya está en Estados Unidos, en donde de nada va a valer que estemos vacunados, de nada va a valer que ya hayan enfermado mucha gente, porque esta variante brinca todas las barreras de inmunidad que pudiéramos tener. Tenemos que ocuparnos de ello, tenemos que estar pendientes de esa parte y la forma de combatirla es nuevamente las medidas preventivas que ya conocemos. ¿Qué hacemos cuando infortunadamente, bueno, pues llega este virus a casa, que alguno de los integrantes de la familia está contagiado y bueno, puede salir positivo una persona, pero los demás están bien? ¿Cómo mantenemos estos cuidados en el hogar? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Qué bueno que me dan la oportunidad de platicarlo, que es pocas veces que se habla de ello. Y en una vez... Importantísimo. Bien importante. Lo primero es, ante cualquier síntoma de gripe es bien difícil determinar ahorita si es COVID o es un cuadro gripal. Normalmente la gente dice, es que me enfrié, es que salí sin chamarra, pero no está por demás hacerse la prueba
para darse cuenta si están infectados o no. Bien, te dicen eres positivo. ¿Qué tienes que hacer? Encerrarte en tu cuarto. ¿Y qué tiene que hacer la familia? Pues acercar las cosas a la puerta de tu cuarto para que estés dentro de él y no salgas de él durante 7 días. 7 días tienes que estar encerradito. Ok. Bien, ¿qué va a pasar después de esos 7 días? Vas a poder salir con tu familia a convivir, pero con un cubrebocas. Y te vas a mantener con el cubrebocas esperando a que pasen los otros 3 días para estar seguros que ya no tienes el virus en ti. ¿Qué debe hacer la familia? Bien, acercar los alimentos y tener una cubetita con unas gotas de cloro para recibir los trastes que consumió la persona allá adentro y evitar el contagio en el resto de la familia. ¿Compartir el baño es riesgoso? Bien, el baño, también otra buena pregunta. La mayor parte de los baños están fuera de la habitación. Lo que hay que hacer es limpiar las manijas y el grifo del agua. Hay que limpiarlo para evitar que nos contagiemos por esa parte. Aunque en esta variante de Omicron no se habla tanto de cuánto tiempo pueda durar el virus en superficies de ese tipo, como se habló en el pasado, pero no está por demás hacer la sanitización y evitar contagiarnos. Esto que usted me dice no está por demás, es muy importante porque se decía que, y nos confiábamos también por ello, que solamente se transmitía con la respiración o a través pues de la saliva, ¿no? Pero vemos que tenemos que seguir cuidándonos con este lavado constante de manos, con el uso del cubrebocas y bueno, tener siempre esa conciencia y ese, pues, ya una actividad que debemos hacer recurrentemente de estarnos limpiando las manos. Sí, sobre todo porque no sabemos cómo va a ser la nueva variante que sigue. Y tenemos que estar preparados como antes para hacerle frente y evitar en lo mayor posible el contagio. Perfecto. Finalmente hay gente que va a decir, ya me contagié 3 veces y no pasa nada. Exacto. El problema no es el contagio, el problema son las secuelas que te queden después de un contagio. O dicen, ya me va a dar muy leve, ¿no? Pues a seguirnos cuidando, yo le agradezco mucho, el tema es muy amplio y ojalá que usted pueda seguir en contacto con nosotros y que, como yo le repito nuevamente, bueno, hagamos esto generalizado para que seamos conscientes, eso es importantísimo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario. Y a seguirnos cuidando, muchísimas gracias. Con esto vamos ahora a la cultura con la voz amable de Geme Rejón. Muchas gracias, Berito, y muy buena tarde para ti y para todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de la radio y la televisión pública del estado de Michoacán y además nos siguen a través de las redes sociales. ¿Y qué le parece si comenzamos con la información y nos vamos hasta Paracho, que va a estar muy movido estos días? Porque llega el espectáculo de clown Maraca y Pandereta. De esto nos habla nuestra compañera Dafne Gutiérrez. La obra Maraca y Pandereta, una historia en do mayor, proyecto de perro liebre arte escénico, es un espectáculo clown con más de 750 representaciones en México y en el extranjero. Ha sido escrito y dirigido por Liliana Fraga y representa una epopeya emocionante, divertida y de gran calidad humana. Fundada en 2008, Perro Liebre Escénico tiene la firme convicción de que las sonrisas son una herramienta infalible de cambio social y que la risa es el lenguaje universal por excelencia, puesto que no conoce barreras, nivel socioeconómico, religión y o limitaciones del lenguaje. A lo largo de su trayectoria, ha logrado llegar a más de 200,000 personas en México, España, Guatemala y Cuba. El espectáculo, que tiene una duración de 55 minutos, es apto para todo el público, especialmente para los niños de 4 años de edad. Se presentará en la plaza principal de Paracho el 16 de julio a las 18 horas, en el marco del 47 Festival Internacional del Globo de Cantoya. Con información de Dafne Gutiérrez, para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Mira, y además, después de que pase toda esta parte del Festival de Globo de Cantoya, también vendrá la reconocida feria de la feria Teleparacho, exactamente. Es que este festival pues es a nivel internacional, pero bueno, de esto le estaríamos hablando más adelante. Mientras tanto, la tecnología y la cultura llegan al Centro Cultural Clavijero con Render, una muestra de videoarte y animación. A partir de las propuestas de las nuevas tecnologías y la computadora, usadas como herramientas de creación, surgen elementos como el videoarte y la animación experimental, formatos artísticos visuales que se presentarán en la muestra Render.
En Michoacán se ha desarrollado un trabajo constante relacionado con el videoarte y la animación, gracias a la integración de herramientas tecnológicas en el campo artístico de manera exponencial. En el sentido de su accesibilidad, para llevar a cabo obras artísticas de imagen en movimiento de una calidad profesional, los 25 artistas que presentan Render son un ejemplo de años de trabajo surgido en los talleres de la Universidad Michoacana y del esfuerzo de la creatividad de jóvenes egresados y profesores del área de arte y nuevas tecnologías. La Sala 10 del Centro Cultural Clavijero será el foro donde se realiza la muestra del videoarte y animación experimental el 15 de julio a las 18 horas, con acceso gratuito y siguiendo los protocolos sanitarios. Con información de Dafne Gutiérrez para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Y esta tarde es un gusto saludar vía telefónica a la investigadora Graciela Sánchez Almanza. Ella es investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y además nos va a hablar sobre el próximo tema que se presentará en los conversatorios Michoacán, que serán en el Teatro Mariano Matamoros. Hablarán en este caso de las niñas y los niños españoles de Morelia. Pues muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, pues platíquenos un poco de qué se va a tratar esta charla, cómo se va a manejar toda esta parte de los niños españoles de Morelia, que fueron pues más que nada recibidos huéspedes durante la Guerra Civil. Así es, mira, pues recién el mes pasado se cumplieron 85 años de que llegaron estos niños en medio de una guerra y bueno, pues fueron traídos a Morelia y estuvieron aquí por varios años, vivieron aquí su infancia y bueno, pues es un tema que yo he venido trabajando desde que estudié la licenciatura en Historia y bueno, pues hemos participado en diferentes espacios, pues compartiendo lo que la investigación nos permitió conocer de su vida, desde lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas hasta todo lo que fueron sus vivencias en nuestra ciudad. Así es que bueno, pues el martes esperamos que nos acompañen en esta serie de charlas que se están dando, este espacio que estamos tomando junto con el sistema y los académicos con esta alianza que hemos hecho y bueno, pues compartirles información, muchas fotos que tenemos, un documental y bueno, pues qué mejor que en un espacio tan bonito como el Teatro Matamoros. Bueno, sobre todo, ¿cuáles serían los puntos a resaltar? Sabemos que la vivencia que ellos tuvieron, tanto en esa parte de la guerra, cuando llegan aquí a México cambia totalmente. ¿Cuáles serían los puntos principales a resaltar en este conversatorio? Pues resaltar que son niños que fueron rescatados de una guerra, que el objetivo fue salvarles la vida y se cumplió, que lamentablemente no pudieron regresar y esto nos lleva a sensibilizarnos en torno a las consecuencias que hay de las guerras, especialmente en la infancia. Y el caso de ellos es realmente emblemático, pues porque no pueden regresar a su país, porque son hijos del bando que perdió, de los republicanos. Entonces, es una estancia que iba a ser de meses, se convierte en años y en toda una vida ya cuando se quedan también en el país, ¿no? Porque de aquí de Morelia se van en el 43, pero bueno, pues hacen su vida en México y por eso es que, bueno, es tan emblemático porque es como los conocemos, ¿no? Los niños españoles de Morelia, ¿no? Son españoles, pero pertenecen también a esta ciudad y eso es lo que queremos compartir el próximo martes. ¿Cómo se van rompiendo las fronteras, verdad, licenciada? En estos casos. Bueno, pues no me queda más que agradecerle y recordarles a todas aquellas personas que nos ven a que nos acompañen este martes en punto de las 6 de la tarde porque la entrada es completamente gratuita. Pues muchas gracias, espero que esté muy bien. Igualmente, nos vemos el martes. Pues ya sabe, ahí tiene todas las actividades para que se vaya preparando y sobre todo que este fin de semana va a estar demasiado movido y sobre todo que ya comenzaron las vacaciones. Así que vamos mientras tanto a un corte, esto ha sido todo en la cultura y regresamos con mucha más información general.
sistema al pueblo. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. ¡Come como nosotros y ponte saludable! Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación saludable. Enfrentemos juntos el cáncer infantil. Programa para familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Inscríbete. Y mientras el paciente está en tratamiento, recibirás un apoyo mensual para transporte, hospedaje o alimentación. Regístrate en bienestar.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Muy bien, muchísimas gracias a quien continúa con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Ha llegado el momento de enlazarnos vía telefónica con la secretaria de Migrante, Brenda Fraga Gutiérrez, con quien tendremos la oportunidad de platicar sobre diversas acciones que vienen emprendiendo ahí desde la Secretaría. Una de estas acciones está enfocada a la reunificación familiar. Muy buenas tardes, secretaria, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, un gusto saludarles y agradecerles por siempre abrirnos los espacios para compartir la información con todos los ciudadanos. El sistema es de usted, secretaria. Pues bueno, en este sentido, profundicemos sobre las acciones que viene realizando el gobierno del Estado a través de la Secretaría del Migrante en esta ruta de la reunificación familiar. Bueno, el tema ha sido que es, en primera instancia, hablar de la migración como una plataforma de derechos humanos y entre ellos, entre los derechos muy específicos de los migrantes está el derecho a la reunificación familiar. Esta posibilidad que tienen los adultos mayores a partir de 60 años de poder visitar a familiares que tienen en Estados Unidos y que de una o de otra manera por las complicaciones de sus asuntos migratorios pues no pueden viajar de manera regular a Michoacán. Por eso el tema de la reunificación pues sigue siendo una tarea principal de la Secretaría. En breve, ya en la próxima semana, estaremos ya entregando las visas que ya se autorizaron y que bueno, esto va a servir como un modelo de seguimiento y atención para que las familias puedan encontrar diferentes mecanismos y salvaguardar lo que la distancia ocasiona. Y en esta ocasión, pues casi 1,000 adultos mayores van a poder visitar a sus familiares en Estados Unidos. ¿A cuánto asciende en lo que va de esta administración, que apenas va por su primer año de gestión, la cantidad de visas que se han entregado para poder cumplir con este objetivo? Bueno, hemos entregado muy pocas en los meses anteriores, más o menos han sido 60 visas, pero en esta ocasión nos autorizaron prácticamente 987 visas son las que se van a entregar a partir del próximo martes. Y comentarle pues a los ciudadanos que están interesados en incorporarse a este programa que los ayuntamientos pues firmarán este convenio para poder hacer más accesible la información. Nosotros le llamamos popularizar el procedimiento para que no sea necesario pagar ningún sector y que la gente desde sus comunidades pues pueda hacer sus registros de manera fácil. En este acompañamiento que ustedes han dado, secretaria, a toda esta población, porque ha generado mucho interés este tipo de programas para poder provocar estos encuentros familiares. En esta ruta, ¿qué actividades próximas están por realizar? Bueno, la próxima semana tendremos visita de la embajada. Van a estar con nosotros los responsables de beneficios federales de la Embajada de Estados Unidos y que atienden el tema del Seguro Social americano. Muchos migrantes que estuvieron trabajando por más de 10 años en Estados Unidos con un número de seguro social válido van a poder hacerse acreedores a la revisión de su expediente para que con ello puedan tener una pensión. Y decirte que hay muchas personas que reciben una pensión en Michoacán, pero faltan cientos de personas que cumplen con los requisitos, pero por alguna otra razón no se han acercado a las embajadas. Lo que nosotros vamos a hacer es traerles directamente al personal
y que pues le revisen su documentación y en breve pues se les da la confirmación si cumplen con los requisitos para que pueda tener su pensión del Seguro Social. Estas pensiones oscilan entre los $300 y los $2,000. Obviamente pues esto ayuda a la tranquilidad de las familias. Por supuesto. Secretaria, te agradecemos mucho que hayas aceptado enlazarte con nosotros para conversar sobre este tema, esta actividad específica que es muy importante para poder unir a las familias y entre otras actividades que ustedes realizan, si nos permites, más adelante también estaremos buscándote para poder ampliar la información. Claro que sí, con todo gusto estamos a las órdenes y bueno, pedirle a toda la gente que se acerque a las oficinas municipales de asuntos migratorios para poder esclarecer cualquier duda, por pequeñita que sea, y obviamente pues contribuir a la solución de los mismos problemas. Perfecto, secretaria, te agradecemos, que tengas una excelente tarde. Igual para ustedes, gracias. Hasta luego. Muy bien, ha llegado el momento de irnos a la sección dinámica, a la sección activa de este espacio informativo. Nos vamos a ir a la sección de deportes con Ismael Herrera. Gracias, Héctor. Y bueno, ya estamos en los deportes y hoy vamos a iniciar con una entrevista que vamos a tener precisamente con Mirna Ruth Cadena Mejía, jefe de Departamento de Deporte Social de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. El día de hoy pues viene a platicar con nosotros. ¿Cómo estás, Mirna? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, que nos vas a platicar de los cursos, ya es momento de cursos, ¿no? De verano, sobre todo para los niños, los infantes que ya están en receso en la escuela. Así es, estamos ahorita promocionando dos opciones de curso de verano. Una de un deporte específico que es muy aclamado, que es la natación. En este curso de verano específicamente se les va a dar 1 hora de natación para aprender, ya sea para aprender o mejorar las técnicas de natación, que podrán tomarlo tanto en la sede del CEDER, mejor conocido como el Venustiano, y en Secufit, en cualquiera de las dos. Es para principiantes, intermedios avanzados, desde los 7 hasta los 17 años. Y por otro lado está el curso que será multideportivo, o curso integral, lo que llamamos nosotros, donde podrán aprender 14 disciplinas diferentes. Tendrá también natación como parte de las actividades, además de algunas otras actividades lúdicas y recreativas que consideramos que pueden mejorar la integración del niño. ¿En qué sentido? Bueno, está la parte deportiva de las disciplinas y está la parte recreativa con juegos de destreza mental, lo que es baile urbano. Van a tener algunos temas de nutrición y psicología y van a tener algunas visitas también programadas a lo que es el planetario, el zoológico, además de hacer algún tema relacionado con primeros auxilios que también consideramos importante. ¿Qué sedes van a hacer y los costos que van a tener? Va a ser una sede en lo que es el CEDER, para ambos cursos, natación o el integral, y también en Secufit, en la colonia Molino de Parras. ¿Los costos? El costo del de natación exclusiva es de $1,055, que ya incluye su certificado médico, y por otro lado el deportivo integral es de $1,255, que también incluye el certificado médico, aparte de que en ambos va un kit. En el deportivo integral va incluyendo un seguro médico, porque sabemos que que todas las actividades conllevan un riesgo y queremos tener seguridad de que los niños van a estar en cualquier situación protegidos, y se les otorga dentro de ese costo lo que va a ser un kit que lleva su playera, su morral, un cilindro y en el caso de natación pues la gorra. ¿Dónde se pueden inscribir y a partir de cuándo? Ya están abiertas las inscripciones desde hace una semana. Va a durar el curso 4 semanas, inicia el 25 de julio, termina el 19 de agosto. En ambas sedes se pueden inscribir desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, pues ahí está la invitación y pues para que asistan con mucha seguridad, gente preparada y pues creo que muy ameno y atractivo para los padres de familia, ¿no? Muchísimas gracias, sí, que se den la oportunidad de conocer los diferentes deportes. Gracias, Ruth. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y vamos a continuar porque les comento que hay históricas medallas dentro de lo que es el surfing michoacano, tras obtenerse por primera vez 4 preseas en los Juegos Nacionales CONADE 2022 que se celebran en Los Cabos, Baja California Sur. Dentro de los logros, Juan Valdovinos Barragán obtuvo medalla de oro dentro de la categoría bodyboarding 17 a 18 años,
Carlos Vladimir Cruz Barrera, plata en esa misma división, y Jorge Raúl Medina Aguilar, bronce. Con esta presea de oro se hizo historia para Michoacán al sumar 24 medallas áureas. En el 2006 se consiguieron 23, gran actuación de los michoacanos, pero sobre todo estas 24 medallas, ya son 93 en total. La próxima semana ya concluyen los Juegos Nacionales y pues el Michoacán rompiendo récord, teniendo una de sus mejores actuaciones históricas dentro de estos Juegos. También les comento que el Tapatío tuvo llegada de mayor peso y Morelia posesión, pero sin profundidad, lo que dio la victoria de los de casa por 2-0 en la fecha 3 de la Liga de Expansión. Encuentro movido de ida y vuelta, pero fueron los de casa quienes concretaron la primera jugada de peligro al minuto 12 en disparo dentro del área de Ivonne Magaña a la base del poste que desvió al arquero Ramírez. Primer tiempo donde se vio mejor Tapatío con mayor llegada de peligro y un Morelia que se observó chato al frente al 52, tiro directo que obligó a desviar con las manos a Santiago Ramírez y unos segundos más tarde cayó el gol de los de casa en centro de Oscar Macías que remató sólido de cabeza el capitán Michel Benítez, quien se encontraba solo dentro del área para el 1-0 al 89 contragolpe Tapatío que puso al 2-0 a través de Benjamín Sánchez que quedó solo frente al arquero y tocó por abajo. Con este resultado, Tapatío llegó a 9 puntos, mismos con los que cuenta Atlante y Rayados, mientras que Morelia se quedó en 3. El siguiente compromiso canario será en un horario y fecha, pues muy feos. Domingo 24 de julio a las 9 de la noche ante Pumas Tabasco en el Coloso del Quinceo. Pues esto es algo de lo que les tenemos para todos ustedes y también una alternativa en cuanto a información para los niños y jóvenes en este verano es el curso que ofrece la Academia Olympic. Con una nueva propuesta para que los pequeñitos y jóvenes pasen unas vacaciones inolvidables, la Academia Olympic ofrece un curso de verano diferente en el Jardín del Vecino, ubicado en la colonia Lomas del Valle. La intención del curso de verano es para al curso los niños se integren también a una academia deportiva donde vamos a enseñar deportes de alto rendimiento como vóley, básquet y fútbol. En el curso de verano vamos a ver deportes predeportivos y deportivos como tenis, bádminton, ciclismo, atletismo, tochito, golf, béisbol. Deportes también donde no estamos tan inmiscuidos aquí en Morelia. El organizador Luis Enrique Zarco Cervantes dijo que en este curso, que está dirigido a personas de 5 a 14 años de edad, se promoverá el deporte como parte de la formación. Recuperar el tejido social con los chiquitines, enseñarles valores y respeto hacia las autoridades, profes, compañeros, etc., y que vayan implementando ellos en su vida el deporte a diario para que tenga un beneficio y tengan una calidad de vida pues mucho mejor, tanto como ellos y los papis. Iniciará el próximo 18 de julio al 12 de agosto, 4 semanas en las cuales podrán aprender principios básicos del deporte de alto rendimiento, juegos predeportivos de destreza mental, campamentos y baile. También individualmente prepararlos para si ellos tienen alguna intención de formar parte en un equipo más arriba o profesional o que tengan intenciones, nosotros tenemos la capacidad para formarlos deportivamente. Las inscripciones ya están abiertas con un costo que van desde 600 pesos por una semana hasta 2,000 pesos por las 4 semanas. Se aplicarán descuentos del 15% a los hijos de trabajadores afiliados al ESTASPE y un 25% en el caso de que se inscriban 2 o más integrantes de la familia. Bueno, varias alternativas para que usted lleve a sus hijos en estas vacaciones de verano. Es lo que les tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, regresamos con más información. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levanta tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López, no? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. En Michoacán queremos mujeres libres, autónomas y fuertes. Con el programa Fuerza Mujer, te esperamos para que lleves a cabo tus proyectos o abras tu negocio. Tenemos créditos y capacitación para ti. Comunícate a Cifinancia al 4431-137700, extensión 502 a 507 o acércate a tu presidencia municipal.
Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. ¿Para qué voy a hablarte de mi vida? Las palabras no forman una selva. Son igual que la nieve. Y no puedo vivir en las palabras. El sábado estamos con el sistema de radio televisión michoacana. Y facilitar que la gente pueda leer, más le gane. Todo el sistema al pueblo. Pues muchas gracias por mantenerse en la sintonía de la radio y la televisión pública de Michoacán. Comenzamos con la información climática y sobre todo le decimos que el dios Tlaloc no nos va a dejar en paz en un ratito, ya que va a haber muchas tormentas intensas en el estado de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Así que le recomendamos que tome todas sus precauciones, así como mantener su mochila preparada para contingencia. Mientras tanto, ¿qué le parece si nos vamos a la información del clima? Hoy Morelia tendrá una temperatura de los 23 a los 16 grados Celsius en la mínima. Puruándiro llegará a los 25 y bajará a 17 grados. La Piedad reportará hasta 30 grados y 17 en la mínima. Y para Zamora pronostican 29 en la máxima y 17 en la mínima. Jiquilpan espera hasta 26 grados y en la mínima 17. Zacapu llegará a 20 grados como máxima y 15 en la mínima. Para Uruapan llegarán a los 23 grados con una mínima de 16. Mientras que en Tacámbaro tendrán 24 como máxima y bajará a los 17 grados. Para Patzingán pronostican 32 grados como máxima y 22 en la más baja. Ya era ajuste necesario. Lázaro Cárdenas reportará 32 en la máxima y 24 en la mínima. Zitácuaro llegará a los 17 en la máxima y 11 como mínima. Mientras que para Hidalgo se esperan 20 grados en la máxima y 14 en la mínima. Esto fue el estado del tiempo para el día de hoy. También recuerde que si usted vive en zonas montañosas del estado, mantenerse bien abrigado, ya que habrá frío por la mañana y más bien madrugada y muy noche, como 12, 11 más o menos, para que se prepare. Mientras tanto, pues recuerde, esto ha sido todo y vamos con Héctor del otro lado con la opinión. Muy bien, muchísimas gracias, Gema, por esta información del clima. Va a servir para tomar las precauciones necesarias. Ahora vamos a conocer la opinión, vámonos a ver la información internacional más importante del momento. Ah, ¿es con opinión? Ah, perfecto. Vamos a escuchar la opinión de Carlos Mendoza. La migración es un fenómeno muy complejo que tiene muchas causas. Sin embargo, consideramos que dos de ellas son la violencia que se vive en esos lugares de donde migran las personas y las desigualdades sociales. Es decir, todo lo que tiene que ver con no obtener o no tener acceso a las condiciones materiales para poder llevar a cabo una vida digna. Es un fenómeno que ocurre en todo el mundo y que en lo que nos atañe de este tema tiene que ver con la migración hacia Estados Unidos. Migración que se realiza de países latinoamericanos, de personas de esos países. Y que huyendo de esos contextos de violencia, de desigualdad social, todo su camino es un martirio, porque pueden morir en el mismo trayecto, así como pueden ser presa de la delincuencia organizada y quedar atrapadas en ese instante, en ese proceso. Los pocos, o en ocasiones los muchos, que sí logran llegar a esa falsa idea de sueño americano a los Estados Unidos, tienen trabajos extenuantes, súper precarizados, no dignos, y todavía tienen el temor de poder ser deportados, atrapados por la policía migratoria, por la policía de Estados Unidos, y ser encarcelados. En este contexto, sobre estas situaciones,
el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la Casa Blanca en estos días y le propuso a Joe Biden varias cosas, pero dos nos interesan en lo que refiere al tema que estamos tratando. Regularizar a las personas migrantes que ya viven en Estados Unidos y otorgar visas de trabajo a quienes quieran ir a trabajar allá. Esto generaría mejores condiciones laborales para las personas migrantes en los países. Ya veremos si Joe Biden hace eco de las posturas dignas que plantea el gobierno de México. Finalmente, terminamos esta opinión con el fragmento de un poema de Roque Dalton que precisamente da nombre a la videocolumna, que dice así: los que apenas pudieron llegar, los que tuvieron un poco más de suerte, los eternos indocumentados, los vendelo todo, los hacelo todo, los comelo todos, los primeros de sacar el cuchillo, los tristes, más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias a Carlos Mendoza por esa opinión y le presentamos a continuación la información internacional más importante del día. El actual conflicto bélico en Europa ha generado una crisis de energía que preocupa por la próxima llegada del invierno. Como resultado, los precios del gas natural utilizado para la industria pesada y la calefacción se han disparado, pesando sobre los bolsillos de los consumidores y de los gobiernos. Este viernes se reúnen en Indonesia ministros de Finanzas y Economía, así como gobernadores de bancos centrales del G20, para tratar temas como inflación, crisis energética y alimentaria. La guerra de Ucrania y las perspectivas para la estabilidad financiera, con la peligrosa combinación de un menor crecimiento económico, una inflación elevada y unos tipos de intereses más altos, también serán tocados. Francia informó que esperan que la firma del acuerdo global modernizado entre la Unión Europea y México para aumentar inversiones no tarde. Actualmente tienen más de 550 empresas francesas en el país y una creciente generación de empleos, principalmente en la industria aeronáutica. China, la segunda economía más importante del mundo, ve frenado su crecimiento en el segundo trimestre del año, al punto de registrar su peor desempeño desde el 2020. Esto a raíz de las restricciones sanitarias por el COVID-19 y la crisis que afecta al sector inmobiliario. Y ahora vamos a conocer la información nacional más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la inversión extranjera está permitida en México siempre y cuando la Secretaría de Energía sea la encargada de la planeación de los proyectos y se incluya como socio principal a la Comisión Federal de Electricidad, ya que cuenta con las plantas de gas de respaldo y el tendido eléctrico necesarios. Debido a los crudos inviernos en Estados Unidos, López Obrador reveló que le propuso a su homólogo Joe Biden poner a disposición del pueblo estadounidense un gasoducto desde la frontera de Ciudad Juárez con Texas en caso de que requieran combustible. Por el accidente en la línea 12 del metro que provocó la muerte de 26 personas y decenas de lesionados, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México imputa a 8 exfuncionarios en los delitos de homicidio, lesiones culposas y daño a la propiedad por el mal diseño y errores en la construcción. De acuerdo a datos proporcionados por el INEGI, la inflación en los alimentos, bebidas y tabaco volvió a repuntar en el mes de junio a 12.92%, pese a la implementación del programa contra la inflación y carestía del gobierno federal, el cual se presentó en mayo pasado. Con esto hemos llegado al final de este espacio informativo de a las 2. Agradecemos a quienes nos siguieron a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Yo soy Héctor Tapia. Yo soy Verónica Serrano y te agradezco, Héctor, pues haber estado contigo estos días, fue un placer. Y también, pues a todos los técnicos y todos los que hacen posible este espacio noticioso. Hasta pronto, bonito fin de semana. Que tengan un excelente fin de semana. Pásela bien.
La mediación es un procedimiento gratuito y confidencial que ayuda a las personas que tienen un conflicto legal a que logren comunicarse y escucharse. La persona mediadora es quien ha sido capacitada para ayudar a dialogar de manera pacífica y a fin de que puedan resolver sus diferencias de una manera ágil y rápida. En el Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial atendemos asuntos familiares como divorcio,